Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Iniciamos esta programación especial de Cuaresma un año más y en este caso lo hacemos desde Sevilla, donde vamos a poder acercarnos hasta diferentes protagonistas para conocer temas realmente interesantes, como en este caso, en este primer programa, la realización de las imágenes cristíferas. ¿Cómo se hacen estas tallas? ¿Cómo es ese proceso? Pues bien, lo vamos a conocer, como digo, en este primer programa especial de Cuaresma, de la mano del único imaginero que actualmente está trabajando sobre un misterio en nuestra ciudad de Almería, como es José María Leal, que lo está haciendo, como todos sabéis, con ese paso del Señor de la Vida. Como digo, con él vamos a poder conocer cómo es todo ese proceso para realizar una talla cristífera. Pero antes de comenzar ya con este primer programa especial de Cuaresma, queremos empezar con él. Dale casta al bueno de verdad. José María Leal, muchísimas gracias por recibirnos en tu taller. Un placer que podamos compartir este pequeño rato de charla contigo.
siendo además el único imaginero que actualmente está trabajando para el único misterio que se está elaborando en la ciudad de Almería, que es este misterio del resucitado, que además tenemos aquí este boceto y que ahora iremos hablando, José María, porque queremos que nos ayudes a explicar cómo es el proceso por el que se realiza una imagen cristífera. Entonces, para ir empezando, José María, cuéntanos cómo es ese primer contacto con la hermandad, cómo te suelen transmitir lo que quieren y cómo son esas primeras conversaciones hasta ir esbozando ya ese futuro paso o esa imagen cristífera acompañada de un misterio. Bueno, pues en este caso, concretamente, el caso del Señor de la Vida, ¿no?, del resucitado, yo hablaría mucho de la Divina Providencia, ¿no?, porque yo llegué a Almería casi por un tema estival y me encontré con este grupo de amigos, ¿no?, que me lo iba a decir, que el Señor de la Vida me regaló. Es verdad que aquello era en aquel momento un germen, recordemos que todavía estaban con la imagen de la agrupación, que no se sabía qué camino iba a tomar. Aquello tomó muchas derivas, hasta que, como digo siempre, ¿no?, pues la Divina Providencia los encauzó a eso, al Señor de la Vida y al nuevo grupo escultórico. Una vez llegados a ese punto, pues teníamos que escribir un poco el guión o los patrones del proyecto. Y siempre empezamos por una maqueta, porque de nada sirve crear una imagen en la que luego pues tenga que interactuar con algunas imágenes y no saber hacia dónde se dirige, claro, ¿no? Entonces, pues, partimos de un patrón, partimos de la maqueta, en el cual pues también planteamos un programa iconográfico muy curioso, a nivel catequético incluso muy interesante, porque hacemos la fusión de dos pasajes, ¿no? Por un lado el Noli me tangere, ¿no?, el encuentro con la Magdalena, y por otro lado el papel de las mujeres como transmisoras del mensaje, ¿no?, con el ángel que se le aparece a María de Salomé y le anuncia la resurrección. O sea que el tema del resucitado de Almería es súper interesante y además yo diría que muy personal. Cuando ya hacemos la comparativa, ¿no?, en este mundo cofrade virtual que tenemos, ¿no?, que ya podemos acceder a todas las Semanas Santas, vemos que Almería capital se difiere mucho de lo que es el típico paso del resucitado. Y en estas primeras conversaciones, José María, ¿cómo normalmente te plantean? Si quieres podemos seguir hablándolo con el ejemplo de la Hermandad del Resucitado. ¿Cómo te plantean? Pues, José María, queremos hacer un resucitado. ¿Cómo empezamos a constituir? Si va a ir solo, va a ir en un misterio. ¿Cómo influyen también, me decía, importante, las comisiones patrimoniales de las diócesis de las ciudades? Yo creo que incluso influye todo, incluso la idiosincrasia de la hermandad y de lo que tenían. Porque claro, venimos de un señor que es ascendente, ¿no?, glorioso, y sin embargo lo que planteamos es todo lo contrario, un señor en la tierra, posado, potente, más cercano, por así decirlo. Para mí era muy importante que las imágenes tengan unción y te hablen y te digan, ¿no? Una imagen, si no te mira y no te habla, yo creo que no conecta con el fiel. Teníamos que hacer una imagen, fíjate qué dificultad, ¿no?, hacer una imagen de un resucitado con devoción, cuando realmente las devociones pues vienen más por las imágenes pasionistas, ¿no?, de nazarenos, cautivos. Qué complicado, ¿no?, hacer un Señor resucitado que además suscite devoción. Por eso apostamos un poco por un Cristo que estuviera en la tierra, que mirara, que estuviera con su pueblo. Y bueno, a nivel patrimonial es verdad que la hermandad plantea un programa iconográfico que con su director espiritual recibe su consenso, y que en este caso, que yo creo que con buen acierto, esa fusión de los dos pasajes que aunan pues mi propuesta de hacer un Señor pues ya en la tierra, con esa semi-alegoría, ¿no?, de esa cruz que porta la cruz, con la bandera de San Jorge que también referenciamos, ¿no?, con la ciudad de Almería, ¿no?, que también gusta y que también, por así decirlo, ha marcado una tendencia, porque después del Señor de la Vida también hemos observado como hay muchas imágenes de resucitados que se han ido haciendo con esas iconografías, y a mí personalmente me gusta, ¿no?, claro, que haya caído bien esa forma de representarlo, ¿no? Efectivamente. Entonces entiendo, José María, que obviamente los evangelios están muy presentes a la hora de representar esto, y que al final esos vacíos, ¿no?, de alguna forma que presentan unos textos no históricos, sino de teología, de fe, que hay que entender también el espíritu con el que se escriben esos evangelios, pero cómo también enfocáis vosotros los escultores el representar tanto, quizá con tan poco en algunos casos. ¿Cómo se hace toda esa ecuación? Bueno, realmente yo defiendo mucho que el imaginero, porque nosotros debemos de posicionarnos siempre en el lado del imaginero, que es la persona que desde la fe pues lleva su trabajo a los creyentes y a las personas que van buscando, ¿no?,
al Señor en una mirada, en un Cristo, en una Virgen. Y yo creo que ese es el servicio que nosotros tenemos que dar. Yo muchas veces digo que si mis imágenes no tienen unción, no tienen catequesis, o este grupo escultórico no dice nada, al final es un argumento vacío. La belleza es importante, la via pulcritudinis, ¿no?, que ya nos hablaba mucho el sumo pontífice, el Papa Francisco, de la via pulcritudinis, pero también el Papa Benedicto XVI, por supuesto, de la belleza, ¿no?, para llegar a Dios. Pero es muy importante que las imágenes no se queden en algo bello o en algo realista. La imaginería es todo lo contrario a lo realista. La imaginería siempre representa algo que no es tangible, que no se ve, que se siente, que se lleva en el corazón y que no está en la tierra. Con lo cual, de ahí la importancia del imaginero. Perdóname que me haya ido un poquito más del argumento de la pregunta, pero es que es un tema súper importante, claro, y súper de actualidad, ¿no? Hay como dos vías de representación en el mundo de la imaginería: el hiperrealismo como tal, que está muy bien, y el clasicismo, ¿no?, el romanticismo, lo que siempre ha sido la imaginería, el icono como tal, ¿no?, que ha sido representar todo lo contrario, algo que no es tangible, algo, claro, que no es veraz, que no es real, sino que se lleva en el corazón. ¿Cómo también vas enfocando, ¿no?, una vez que ya se decide que se va a representar, cómo se va a representar el pasaje, el evangelio o la suma de algunos pasajes evangélicos? ¿Cuál es un poco ese siguiente paso cuando ya se ha decidido todo esto? ¿Cómo va avanzando ese proceso? Bueno, pues una vez que ya se ha decidido el pasaje, que en este caso concreto tengo que deciros que la hermandad hizo los deberes muy bien, planteó un programa iconográfico muy interesante, supo ver muy bien la oportunidad de hacer algo distinto y de aportarle algo distinto a la Semana Santa virtual esta que comentamos, ¿no?, que estamos muy globalizados ya con las redes, y el siguiente paso era ponerle cara, meter las manos en el barro, darle forma, dar ideas. A mí siempre me gusta escribir el guión muy abierto, es decir, que haya un consenso, un tú a tú con la hermandad vino. Más que revisar, lo que hacemos es compartir inquietudes, ¿no?, para que lo que ellos tienen y lo que yo tengo pues vaya un poco en la misma línea, y a partir ya de ese guión pues empezar la primera semilla, ¿no?, que fue El Señor de la Vida, ¿no?, importantísimo, una obra importantísima en mi carrera y en un año súper importante, porque el año del COVID, el año del COVID. Yo recuerdo perfectamente, además, bueno, esto ya son detalles vitales, ¿no?, pero ese año para mí era importantísimo porque en noviembre del 19 se bendecía un crucificado en Málaga, el Cristo de la Victoria, y en marzo del año siguiente se bendecía el Señor de la Vida. Yo caigo malo justo terminando el Cristo de la Victoria de Málaga, se me queda un brazo absolutamente paralizado 2 meses, y para mí el Señor de la Vida es un reto vital, es un reto como cristiano en todos los sentidos. Llegar a Almería, bendecirlo, y ese sueño, ¿no?, de que decían, hoy que están cerrando, ¿no?, están confinando a la gente. Nosotros no veíamos aquello como algo lejos. A la semana siguiente, me acuerdo que un 7 de marzo y el 14 fue justo ese confinamiento. O sea que el Señor de la Vida, yo creo que es un break, es un broche exquisito a una etapa de mi vida que se cerró con él y que me dibujó muchas cosas, la verdad, muchas cosas. Pues si te parece, José María, vamos a desplazarnos hasta este otro espacio de tu taller para conocer un poquito más sobre ese proceso para realizar una imagen cristífera, una imagen que representa al Señor. Y me has dicho una cuestión, antes de ir ahondando en la parte técnica, que me ha parecido muy interesante y que considero que es digna de comentar, ¿no?, que es la fe del propio imaginero. ¿Crees que es necesario a la hora de realizar una imagen, en este caso que representa algo tan importante para los cristianos como es el Señor? ¿Crees que se necesita tener fe para hacerlo? Yo creo que absolutamente sí. El arte es un ejercicio de honestidad absoluta. Yo creo que es de las disciplinas, siempre hablo de la civilización, ¿qué es lo que va a quedar de esta civilización, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar de estas generaciones? Va a quedar el arte y la ciencia. El arte es un ejercicio de honestidad y es un ejercicio de transparencia. Uno, por mucho que quiera, no puede camuflar lo que lleva dentro, ¿no? Y el arte es algo tan bonito que te deja expresar lo que tú eres. Yo siempre he dicho que si tú no lo crees, ¿cómo voy a hacer creer a los demás algo de lo que tú estás haciendo? Es imposible. Y es vital. Yo creo que defiendo mucho la postura, la figura del imaginero cristiano, creyente, al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia,
Y una cosa súper importante, volvemos al tema de la unción, estamos con una finalidad súper importante, que es, si la imagen no tiene devoción, si la imagen no tiene unción, yo creo que no cumple su función. Es una bala perdida. Claro. ¿Sí? Podrá tener, bueno, pues cariño, a mí es una palabra que me gusta relativamente, ¿no? Me gusta mucho la palabra de los pies gastados, de las manos gastadas, que se los coman a besos, a oraciones, que se gasten espiritualmente, y esa es la función nuestra. Claro. Es que no hay más. En mi caso concreto hay un desgaste previo, que no lo hemos comentado, que es el tema del retiro espiritual. Antes de empezar una imagen titular, siempre hago un retiro que me lleve un poco a la senda, al camino que voy buscando antes de mojar las manos en el barro y de buscar lo que el Señor me va llevando. Y muchas veces soy un medio, no soy un fin, no me creo nada. Estamos en manos del Señor y lo que Él quiere es lo que se hace. Qué interesante, José María. Si te parece, vamos ya sí a acercarnos un poquito a la parte más técnica del proceso. Una vez que ya, como decíamos, ¿no?, se ha realizado ese boceto, ¿cómo se empieza a trasladar a un tamaño ya real? Y empiezo por esa pregunta, por el tamaño. ¿Cómo se decide esa escala dimensional del boceto a la imagen final? Pues yo me considero una persona torpe y tengo la mala costumbre de modelar a tamaño natural las cosas, porque precisamente no me gusta dejar al azar nada, ¿no? A lo mejor hacer un estudio en un formato reducido y después ya ampliarlo en madera. Me gusta realmente ver lo que voy a tener después en madera, estudiarlo, y en este caso pues se decidió apostar por una imagen poderosa. Estamos hablando de 1,80 m y tantos, también pensando en que, claro, esto es una imagen que va a estar en un grupo escultórico. Ahora la vemos sola, la vemos en un contexto que no será el definitivo, en la iglesia exactamente lo mismo. Y siempre se creó esa imagen pensando en un contexto grupal y pensando en una altura, es decir, el Señor está hecho para eso, para verse en ese sitio, a esa altura concretamente, quizás a lo mejor después un poquito más alto cuando ya hace todo, pero siempre buscando un contexto, y eso necesita una dimensión y un volumen, ¿no? Entonces también la calle, los espacios grandes, pensaba en Almería como ciudad, que quitando la calle Tiendas, ¿no?, y quitando algunas calles que a lo mejor te permiten, ¿no?, eso que tanto nos gusta a los cofrades, ¿no?, y ves un poquito esos balcones cerquita, pues claro, pienso, además lo he vivido el domingo de Resurrección en Almería, y son grandes avenidas, pasos que tiene que andar mucho, y pues siempre se pensó en un Señor poderoso y que llenara las calles. Que llenara. ¿Cómo es, por tanto, entonces, una vez que ya paras, ¿no?, y ya inicias ese proceso, cómo empieza pues, ¿no?, el proceso de llegar a un busto, ¿no?, que entiendo que es lo primero que se hace, ¿no, José María? Porque en este caso hablamos de una imagen de talla completa. De talla completa. Pero entiendo que se empieza con el busto. Las imágenes de talla completa se modela el todo, es decir, se modeló el Señor a tamaño natural, cuerpo, sudario, busto, cabeza. Es verdad que se hizo un estudio previo de la cabeza, pero como estudio, una cosa muy suelta, como veis en algunos bocetos de las estanterías, cosas muy sueltas. Pero ya después el modelo definitivo se hace completo, porque es una de las cosas de los imagineros que hemos pasado por la universidad, ¿no? El imaginero antiguamente trabajaba muy así, ¿no? Hacía una cabeza, hacía un brazo, hacía una pierna, después lo unía todo y bueno, pues tenía un contexto, una solución, ¿no? Mi generación un poco de imagineros, que sí abogo mucho, que somos como la primera generación que ha aunado la tradición de los talleres con el tema universitario, ¿no? Ya hemos pasado por la facultad, la mayoría, tenemos el tema del espíritu académico, pues siempre buscamos que la escultura funcione como un todo. Primero trabajamos el conjunto y después nos vamos al detalle, a la cara, a la definición más concreta. Y entonces, pues claro, entendemos que hay que trabajarlo todo a la vez, todo en conjunto, para que funcione, para que la pieza después resulte. Claro, entonces en este caso, José María, creo que deberíamos parar un poco para ver todas las posibilidades que se plantean a la hora de hacer una imagen cristífera. Decíamos que en el Señor de la Vida tenemos esa talla de imagen completa, pero no siempre es así. No siempre es así. Cuéntame un poco las posibilidades, ¿no?, que hay a la hora de hacer una imagen en este sentido. En el caso, por ejemplo, de una imagen que sea, por ejemplo, de vestir, una imagen vestidera, pues, por ejemplo, se puede modelar la cabeza, que además, mira, incluso
que estemos grabando, pero se puede poner aquí el ejemplo del busto en Vamos a barro. ponerlo por aquí, efectivamente. Podemos poner aquí el ejemplo del busto en barro. Se ha modelado la cabeza en barro, en arcilla, a escala 1:1. Después lo que hemos hecho ha sido un sacado de punto tradicional, es decir, el sacador de puntos siempre ha sido un oficio. Antiguamente era un oficio que la máquina pues ha denostado, la ha arrasado, como pasa con la tecnología, pero aquí tenemos un ejemplo de una pieza sacada de punto a mano. Eso era un oficio que antes, por un sistema de agujas, a través de un modelo, pues se desbrozaba el bloque. Una vez que el bloque está desbrozado, viene otra vez el escultor y lo termino de tallar, lo termino de concretar, lo termino de estudiar. Y una vez ya resuelto el tema de que la imagen es vestidera, pues una vez que haces el busto, por quedarnos en el mismo plano de creación, ¿no?, del barro, sí, estaríamos hablando todavía del barro, pues a las imágenes que son vestidas, pues modelamos las manos, modelamos los pies también de manera independiente y las montamos en un pijama anatómico, en fin, depende del concierto que se haya hecho con la hermandad y de lo que se haya pactado, ¿no? Claro, ese concepto básicamente es como que se queda sin tallar como tal, pero mantiene esa anatomía, digamos, desde un punto de vista que cuando esté vestida funcione, sea reconocida, ¿no?, como un cuerpo humano. Efectivamente, la idea es que funcione como tal, incluso es más, el canon para una imagen de vestir es distinto a una imagen que sea visible completa, porque en una imagen de vestir tenemos que trucar ciertos cánones, alargar, para que la ropa no lo haga visualmente paticorto. Entonces tenemos que trucar ciertas proporciones, ciertas medidas que nos hacen que después la figura vestida funcione. Claro. Otro elemento que creo que también es muy importante, ¿no?, a la hora de entender, en este caso vuelvo un poquito a las imágenes de talla completa, pues son elementos como el sudario, el santo sudario, ¿no? Entonces, cuéntame también un poco cómo se entiende esta pieza o este elemento de la iconografía, que además a lo largo de la historia del arte creo que ha dado incluso para mucha literatura, ¿no? Mucho por el tema de, bueno, pues precisamente de la dignidad con la que vaya cubierto el Señor, y después, ¿por qué no decirlo? Porque también el paño de pureza tiene una catequesis, tiene una simbología, ¿no? Yo es verdad que en el caso concreto de Almería, ¿no?, por centrarnos un poco en... te tengo que confesar que, bueno, mi devoción es yo soy hermano del Cachorro, es mi devoción, es mi Padre del cielo, y es verdad que en ese sudario hay mucho cachorro. En el sudario del Señor de la Vida está presente. De hecho, como particularidad hay una foto yo siempre meto una foto del Cristo dentro, en el interior, y hay mucho del Señor de la Vida, porque el número 3 para los cristianos es muy importante, y el sudario está compuesto de 3 piezas, si os fijáis, es prácticamente como 3 piezas, y a nivel catequético nos habla mucho. El Señor de la Vida tiene muchos mensajes subliminales, habla mucho de eso, de vida eterna, de resurrección, y el Señor habla mucho el sudario habla mucho de la Santísima Trinidad, ¿no?, los 3 bloques, los 2 nudos y los 3 bloques del Señor. Es muy lo que dice mi querido Cachorro, ¿no?, me habla mucho más de resurrección que de crucifixión, ¿no? Volviendo de nuevo un poco a esas imágenes de vestir, vamos a ir conociendo un poquito algunos detalles. Normalmente también, volviendo a los Cristos sobre todo, ¿no?, me imagino, por ejemplo, un nazareno se suele utilizar otro elemento interesante en la imaginería, como son las articulaciones precisamente articuladas. Cuéntame también un poco cómo es este trabajo de esas articulaciones, cómo se entiende y cómo lo enfocas también a la hora de hacer tu obra. Pues mira, el tema de la articulación normalmente se utiliza un sistema que es muy práctico, que es un sistema de bola. Es un sistema de bola que tiene como una trócola en el hombro, otra trócola en el codo, e incluso algunas veces tiene una trócola en la zona de la muñeca que te permite casi una articulación completa. Es curioso porque a raíz del desgraciado incidente, ¿no?, que sufrió el Gran Poder, pues se le da un paso más al tema de las articulaciones interiores y se utiliza un sistema de bola y muelle, que lo que te hace además es que con las contracciones y dilataciones del verano y del invierno, pues los brazos no se caigan, porque era una problemática que tenían antes, que bueno, en verano pues muchas veces se le bajaban los brazos, las imágenes, y actualmente pues se ha depurado mucho el sistema. Esto aparte te permite movilidad y te permite incluso el jugar iconográficamente con la imagen. ¿Cuántas veces hemos visto un nazareno? Que muchas veces la gente, bueno, pues ¿cómo lo vemos un día cogiendo la cruz y otras veces está en besamanos y la cruz? Precisamente los brazos articulados son los que nos dan esta solución y este registro, que a mí además me encanta. Yo siempre, he defendido mucho, aunque soy de una hermandad de crucificados,
mis hermandades son muy de Cristos en la cruz, pero siempre he dicho que las devociones grandes son cautivos y nazarenos, ¿no? Somos como Cristos como más accesibles, ¿no? Y claro, el tema del brazo articulado te permite mucho. Claro. Y para los cambios de vestimenta, imagino, Cambio ¿no? de O sea, que vestimenta, también desde el punto de vista práctico. Efectivamente, cambio de vestimenta, para el uso cultural del besamano, el poder gesticular mucho más, o sea, te da mucha vida. Incluso para los personajes secundarios yo abogo mucho por los brazos articulados, que realmente, bueno, aquí incluso podíamos ver el ejemplo, ¿no? de cómo se insertan, ¿no? Es una especie de hombro, en el que se inserta una pequeña bola y sobre esta bola va el brazo, ¿no? O sea que casi siempre un sistema que funciona muy bien y te da mucha vida, la verdad. Hablemos, José María, ya que hemos podido conocer un poco los diferentes tipos de imagen, ¿no?, que se puede hacer. Obviamente el crucificado lo asemejamos a esa imagen de talla completa en cuanto a esas características. Ahora te preguntaré por algunas cuestiones más concretas sobre este tipo de imagen, pero pasemos, como digo, a la fase de madera. Y precisamente me detengo un poco en la propia madera, un elemento que nos puede resultar relativamente frágil, muy entre comillas. Entonces, cuéntame un poco cómo se decide qué madera se utiliza, qué características tiene, qué es importante para vosotros los imagineros que tenga esa madera a la hora de que sea, entiendo, fácil para que sea tallada, pero a la vez lo suficientemente estable para que mantenga la estabilidad de la imagen. Nosotros normalmente el concierto de las imágenes la solemos hacer en cedro real, concretamente de una modalidad que es el odorata. Este cedro te permite tres cosas importantes: comportamiento de ductilidad, contracción, dilatación, invierno-verano, magnífico, importante. Dos, la talla es una madera muy óptima porque va muy bien al corte de gubia, al detalle, va muy bien. Y tres, no menos importante que los otros dos, que es una madera que no la quiere la polilla. Ajá. No la quiere el xilófago, es una madera amarga a la boca, al gusto. Además, cuando se está tallando y entra el serrín, tiene un amargor. Claro, no lo quiere el xilófago y es importantísima, porque claro, es una imagen que tú la vas a preservar siempre y no está exenta de. ¿Problemática que tenemos? Pues que, como todos los materiales, todo tiene su fecha de caducidad, es decir, se están agotando las partidas de cedro y se está convirtiendo en un artículo de superlujo. Es decir, que con el tiempo, además yo no soy catastrofista, yo soy muy positivo, pero yo siempre digo, con el tiempo, pues habrá que ir buscando nuevas vías o nuevas maderas, ¿no?, o de estilística que comporten esas tres circunstancias que para nosotros son importantes, porque el cedro siempre ha existido en la historia de la imaginería, siempre. Es verdad que en antaño era muy raro que una imagen completa fuera de cedro, estaba destinado a los grandes conciertos, los grandes encargos. Normalmente era la mascarilla nada más, el resto era de pino o de ciprés, otro tipo o de cedrela, otro tipo de madera menor. Habitualmente hoy los conciertos son de cedro, incluso los personajes secundarios como tal. Pero es verdad que es lo que te decía, ya estamos viendo como las partidas pues van escaseando, cuesta cada vez más encontrar buenas partidas, que estén curadas. Fíjate que nosotros, por ejemplo, yo tuve la suerte de cambiarle la cruz al cachorro y nosotros recibimos los certificados de las partidas de cuándo se ha cortado y cuántos años se ha curado. Esa partida concretamente que utilicé yo para esa cruz tenía 80 años de corte, o sea, se había cortado hace 80 años. Esas son las maderas buenas, las que eso cada vez escasea más, claro. Los almacenes están cada vez pues, más industrializados, no hay ese concepto, ¿no?, de guardar las partidas. Hoy el mundo va mucho más rápido y está mucho más reñido con nuestro trabajo. Claro. Necesitamos otro tempo que no es el tempo de la sociedad actual. La nada. El vacío más absoluto. El silencio.
la ausencia, que transformamos en el todo. Convierte, hazlo realidad. Indalprods, la producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. ¿Cómo se plantea también, José María, al final una imagen cristífera? Tiene que representar, por un lado, ciertos aspectos dramáticos, pasionistas, pero a su vez esa belleza, esa dulzura que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo se conjuga todo eso? Pues se conjuga un poco desde... empezando por el retiro, por la oración, empezando por crear la atmósfera necesaria a nivel creativo para que después se den esas circunstancias. Precisamente esa mezcla es el secreto o el sumum de lo que tiene que tener la obra, ¿no? Que tiene que tener devoción, belleza. Yo antes hablaba mucho de la devoción, por supuesto, la belleza, ¿no? La via pulcritudinis, ¿no? Llegar a Dios a través de la belleza. Y sobre todo, yo he defendido mucho a los compañeros, que muchas veces a lo mejor, visto desde el punto de vista ya más académico, ¿no? Que nos machacan mucho con la anatomía, el movimiento, la proporción de la obra, tal y cual, ¿no? La universidad pues te habla de muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cuando el imaginero, yo siempre he hablado de que el imaginero tiene que tener un pellizco, o sea, las obras tienen que tener un algo que tú no sabes qué es lo que es, pero que rezuman, respiran, hablan. Ese alma es la unción y es la devoción. Yo siempre digo que de arte no entiende ni el que lo hace. Pero sí es verdad que en ese ejercicio de honestidad, cuando uno se vacía y se abre de verdad a lo que lleva dentro, eso conecta siempre, eso tiene algo, eso siempre respira. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Como también, José María, es todo eso que nos estás contando súper interesante. ¿Cómo se conjuga también en el caso de los pasos que la imagen cristífera va acompañado por un misterio? ¿Cómo se hace conjugar también con las imágenes que acompañan a esa imagen cristífera? Obviamente esa divinidad no está representada, pero sí me parece interesante que nos comentes cómo se conjuga esa relación entre esas figuras, porque creo además que es interesante poner sobre la mesa el valor que tiene que lo haga un mismo imaginero, una misma persona que entiende cuál debe ser esa conversación. No sé si compartir esta opinión. Por supuesto. Bueno, a mí personalmente es verdad que se me han dado muchos casos en los que, bueno, actualmente estoy haciendo muchos grupos escultóricos que acompañan a un titular cristífero mío, pero también estoy haciendo otros que ya pues tienen ya el titular creado, ¿no? Es verdad que la historia del arte nos habla de muchas cosas, nos da muchas pistas y pues bueno, siempre es muy bueno tirar de los recursos para en los personajes secundarios, hacer catequesis, pero de muchas maneras, no solo de una representación estricta y concisa, ¿no? A nivel iconográfico, sino también se puede hablar del bien y del mal, se puede hablar de la belleza y de la fealdad de los personajes, se puede hablar de la bondad y de la maldad, y yo creo que todo ese compendio de cosas es un lenguaje que se puede extrapolar a tu obra y a la de otros compañeros, a la de otros maestros, ¿no? Cuando hay que hacer un trabajo para otros, ¿no? Este tema es muy interesante porque no es lo mismo hacer un misterio para un titular que tú has hecho que para un titular que ha hecho un compañero o ya un maestro ya difunto, ¿no? Cuando ya uno hace un misterio para una imagen, si es antigua, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho meterme en la piel del escultor. ¿Qué es lo que hubiese hecho? ¿Cómo hubiese terminado ese escultor su obra? ¿Cómo hubiese terminado ese grupo escultórico? Me gusta mucho meterme en su piel
y además siempre te sirve para salirte un poco del registro, beber otras cosas, estudiar otras cosas, hacer más rica tu obra. Y lo de los pasos de misterio es que es un mundo que nos podría dar para 1, 2 y 3 programas, porque claro, ahí tenemos desde los estudios anatómicos, desde los estudios iconográficos, la catequesis de los colores, que es súper importante, con qué colores vestimos, con qué telas vestimos, los estatus sociales, con qué forma de vestir a nivel histórico, con qué... Ahí es que tenemos un mundo tan bonito, tan enriquecedor, que por eso digo que depende de la época, depende del autor, pues debemos de usar un lenguaje o debemos de usar otro. Entiendo igualmente, José María, que enriquece mucho más el mensaje que transmite una imagen acompañada de una imagen secundaria cuando efectivamente existe esa conexión entre ellas, ¿no? Que no sean imágenes estancas entre sí. Insisto, imagino que ese mensaje tiene más potencia. Más fuerza, efectivamente. El grupo escultórico no viene solo a acompañar, viene a completar, como efectivamente dice en la palabra. O sea, la catequesis la inicia lógicamente y el pilar de esa catequesis es el titular, pero después lógicamente el personaje secundario tiene una función, incluso muchas veces estamos viendo imágenes santas, ¿no? En Misterios de Almería hay muchas imágenes de apóstoles que salen y que vienen que son imágenes también sagradas que están puestas al culto, que vienen a cumplir una función y que vienen a completar un pasaje, o incluso a nivel iconográfico devocional, pues potencian al Cristo, porque yo estoy ahora mismo, además se me viene mucho a la cabeza la Hermandad de la Cena. Yo llego a Almería realmente en pie firme de la mano de Manolo Guerrero, y se me viene mucho ese misterio de la Cena, ¿no? Allí en San Pedro, ¿no? Correcto, la iglesia de San Pedro. Correcto. De Navarro Arteaga. De Navarro Arteaga, ¿no? Y cómo precisamente el Señor de la Cena, pues cómo se entiende, ¿no? Con ese grupo escultórico también representado que viene a completar tu Hermandad de la Sentencia, me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Podría ser un cautivo, pero cómo la lectura iconográfica, cómo el pasaje, cómo lo mete en un ambiente tan bonito, ¿no? Es que realmente hay misterios en Almería que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Fíjate, hay otro misterio que es muy diferente, que a mí personalmente también me llama mucho la atención, que es el de la oración en el huerto. La cofradía de los estudiantes son unas iconografías muy particulares y me gustan, la verdad. Precisamente, ahora que hemos hablado de esa imagen del Señor de la oración, hace muy poquito has podido ya dar vida ya real, ¿no? A nivel de devoción a una representación, creo que si no me falla la memoria, de la oración del Señor, en este caso para Alicante, y en este caso vemos cómo precisamente, además de talla completa, que hablábamos que también para el imaginero es un reto también artístico, pero en este caso vemos perfectamente cómo esas dos imágenes interactúan perfectamente entre sí. Entonces, ese mensaje en este caso va totalmente complementario, es decir, se entiende como un todo, un conjunto, ¿no? Efectivamente, primero hay que entender mucho el contexto donde va a estar la obra. Pensad que esta imagen es una cosa además muy curiosa porque va a estar durante todo el año en un colegio, donde va a recibir allí culto, en una zona del colegio, y después, una semana antes de Semana Santa, se cede a la cofradía más antigua de Alicante para procesionar junto a ellos el Miércoles Santo. Entonces, claro, la obra va a un colegio que es el Ángel de la Guarda, y el ángel, concretamente en este caso, pues tiene un predominio o un papel importantísimo con el Cristo, tiene que interactuar. Si no concebimos el concepto global de todo, después esa manera de interactuar una pieza con otra no tiene un mensaje claro. En este caso, pues ya os digo que fue súper enriquecedor, porque el encargo es muy distinto, es muy diferente. Además, a nivel catequético tiene un momento tan bonito, ¿no? Como el momento en el que Jesús es más hombre que nunca, ¿no? Está dubitativo, no sabe si quedarse o irse, ¿no? Ese momento además es que me encanta porque está muy en la tierra, ¿no? Esas decisiones que tenemos que tomar todos los días. Y como el ángel pues aparece en la roca, en la fuerza, en ese momento de debilidad, y pues después viene el fiat voluntas tua, ¿no? El hágase tu voluntad, ¿no? Pero por eso entender todo el contexto del encargo, de los sitios, incluso el sitio regional, ¿no? No es lo mismo hacer una imagen para Alicante que hacerla para Almería o para Sevilla. Entonces, todo tiene un contexto del que te enriquece y del que te tienes que ir desgranando, ¿no? Para que después se lea bien la pieza. Una cosa, José María, que también me genera
bueno, como me despierta realmente un valor añadido a las piezas, que es el concepto, ¿no?, que tienen que estar expuestas al culto, es decir, desde una visión mayoritariamente frontal, líneas generales, pero también tienen que estar entendidas para una visión prácticamente de 360 grados cuando salen a las calles. ¿Cómo también se conjuga esto? ¿Cómo se estudia? Porque lo que podemos pensar que puede ser un elemento secundario, ¿no?, como puede ser la espalda de la imagen, ¿no?, entendemos que vamos a mirarla casi siempre de frente, ¿no? ¿Cómo se entiende también esa visión prácticamente completa de la imagen y cómo se trabaja en ese sentido en el proceso de su realización? Pues realmente de ahí el estudio, como decíamos anteriormente, de hacer un modelado a tamaño natural, que en el caso de este ángel y de este Cristo también se ha hecho, son 525 kilos de barro, bueno, muchísimos kilos, para precisamente la polivisión, es decir, cuidar todos los puntos de vista, ya no los de los 360, sino de la zona ascética, la zona ascendente, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho la colocación, dónde se va a colocar esa pieza. Y concretamente esta, que tiene una lectura muy particular, porque la visión ascendente hace que la cabeza del ángel casi parezca apoyarse en la cabeza del Cristo, viéndola justo en su sitio de colocación. Todo eso se estudia estudiando escala 1:1, estudiando muy bien el contexto definitivo de la pieza y sobre todo una cosa muy importante, hay rincones que no se van a ver nunca, pero yo siempre digo que Dios sí los ve, y mientras que Dios los vea hay que cuidarlos. Entonces la polivisión de la pieza es fundamental, y sobre todo piezas que sean procesionales, el fotógrafo, las cámaras, las televisiones van a llegar, vamos, intentamos sacar cualquier detalle. Van a ver lo que no se ve en el estudio. Efectivamente. ¿Cómo se entiende también, José María, una parte, creo, insisto, fundamental, como es la estabilidad de la obra? Es decir, ya hemos hablado de ese proceso, de las maderas que soléis utilizar. ¿Cómo se garantiza que una imagen sea estable, que se vaya a mantener? Y aquí hilo un poco, como decía antes, con los crucificados. Quizás la pieza que nos da la sensación de ser quizá más inestable. Entonces, ¿cómo se entiende y se trabaja también la estabilidad de una imagen? La estabilidad de una imagen se trabaja mucho desde la carpintería de la pieza. Yo tengo la suerte de trabajar con un ingeniero, este tipo de cuestiones, que incluso estamos trabajando el tema de los ahuecados internos. La pieza se estudia hasta dónde se puede ahuecar, están preparando algunas juntas de dilatación con algunos arpones propios de madera que hacen que precisamente la ductilidad, la madera se tiene que mover. Los crucificados, ¿no?, que estamos hablando en la calle, cuando muchas veces las personas se asustan porque tienen un cimbre, ¿no?, tienen movimiento, y si no tiene movimiento la madera se parte. Claro. O sea, tiene que tener un cimbre, tiene que tener un movimiento. La estabilidad de la imagen se trabaja y se cuida desde la base, es decir, desde la propia estructura de la base hasta la propia estructura de la construcción tiene que ser unitario todo. Si no se trabaja desde ahí, vienen los problemas. Las carpinterías modernas, ya te digo que se están estudiando a nivel con un ingeniero, con un carpintero y con un ingeniero, pues te permiten todo eso, ¿no? Pensar en que esta obra, el contexto social ha variado muchísimo, el contexto del imaginero ha variado muchísimo. Cuando llega don Luis Álvarez Duarte, don Sebastián Santos, el oficio se dignifica, se puede vivir medianamente de tu trabajo, pero hay que pensar que en la época posguerra los imagineros pasaban hambre, las maderas las buscaban de una obra concreta, trabajo de subsistencia, los contextos son muy diferentes, claro, ¿no? Hoy en día la analítica de todo es mucho más exhaustiva, mucho más austera, y pensemos en que nosotros estamos realizando un trabajo para siempre. Si se hace con ese contexto, con esa mentalidad, ya digo, el trabajo estructural, que es el más importante, porque pensemos en una obra muy bella que se agrieta, claro, al año, que en la primera salida procesional no, pues se trabaja, ya te digo, carpinterías exhaustivas, maderas lo más exquisitas posible, y el trabajo del ingeniero es muy importante. El trabajo de que la pieza se debilite mucho por dentro para que las maderas no trabajen, importantísimo. Claro. ¿Qué papel juega también, José María, en este caso para ti como artista, vamos a decir, las nuevas herramientas, la tecnología? Me comenta incluso esa figura del ingeniero, me parece interesantísimo, pero ¿utilizas algún otro tipo de tecnología que se pueda entender, ¿no?, más actual, más de este tiempo? ¿Para ti es parte de tu proceso de ejecución? Sí, bueno, yo lo utilizo como sacado de punto
Utilizo en algunos, vamos, en muchos casos ya estoy utilizando el escáner 3D y el robot, el brazo robótico para el sacado de puntos, que no deja de ser una herramienta más para el escultor en tanto en cuanto a que el proceso de sacado de puntos que se ha hecho toda la vida de manera artesanal, como oficio, a máquina como una copia de llave o ahora el brazo robótico, no deja de ser una herramienta de transición para que el creativo vuelva a terminar la pieza. Claro. Es decir, no se utiliza como un fin, o sea, la tecnología no termina nada. Claro. Simplemente se utiliza como un medio para llegar a optimizar mejor la pieza, es decir, la robótica en este caso te permite pues ahuecar la pieza por dentro, colocar unos arpones, el ingeniero en el sitio preciso donde haya más contracciones y dilataciones, le da servicio de utilidad, pero para nada servicio creativo, es decir, la máquina no crea nada, siguen creando, en mi caso, siguen creando la cabeza y el corazón. Yo siempre digo, bueno, la informática, la IA, la inteligencia, yo creo que mientras que no diseñen un corazón y un espíritu, ¿no? Muy difícil de crear, no llegaremos, crearemos cosas, pero cosas frías. Claro, o puede, como tú dices, ¿no?, ayudarnos a parte de ese proceso, pero nunca llegará... No, yo creo que la técnica es muy necesaria, pero para que te sirva como herramienta de transición, pero nunca como un fin. Para ir ya llegando, José María, al final de esta charla y del propio proceso, me gustaría que también habláramos de la policromía. ¿Cómo de importante es la policromía, José María? Para la gente como yo, que puede ver una pieza así y puede pensar que está prácticamente terminada, ¿qué papel juega la policromía a la hora de terminar la obra en cuanto a volúmenes, expresividad y todo? Pues la policromía yo diría que es un 50%. ¿Un 50%? Para mí es un 50% de la obra. ¿Por qué? Porque realmente terminas de modelar con el color, terminas de crear con el color. Yo tengo el orgullo, y lo digo a boca llena, de venir de una escuela, de un árbol genealógico de imagineros, ¿no?, de Sebastián Santo, que crea una policromía, crea una pátina y hace una transición maestro-discípulo. Y bueno, es una policromía que nosotros creamos, nosotros preparamos la pintura, preparamos esa pátina y la aplicamos. Ahí es donde reivindicamos un poco nuestra escuela, nuestro modus operandi, nuestro modo de sentir y de marcar la diferencia en los acabados, y es algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Yo he tenido la suerte de recibir esas fórmulas, ¿no?, de preparar el color y la pátina, y por supuesto las transmitiré a mis alumnos que sean pertinentes y que bueno, que están lógicamente viniendo y empezando su camino. Claro está. ¿Cómo entonces, José María, el proceso, cómo se va aplicando, qué se empieza a aplicar, qué elementos se utilizan? Una vez que ya la pieza está aquí en estuco, que sería ya el proceso ya acabado preparatorio, pues empezamos con unas manos de imprimación, con unos colores sintéticos que nos sirven de base para pintar un cuadro. Hay que pensar que esto implica lo mismo que pintar un cuadro en 3 dimensiones. Entonces, pues lo que hacemos es lo mismo que hace el pintor. Los salientes, las luces, los interiores, las sombras, los frescores que le dan la vida, las zonas carnosas, las zonas de las venas, las zonas del cabello, que tenga incluso la capilaridad, la piel. Pues todo eso se trabaja con el color y con la veladura, es decir, capa a capa se le van aplicando pequeñas veladuras, pequeñas capas. Una vez que ya la pieza está policromada, se le da esa pátina, porque yo hablo mucho de la pátina cuando se hace, por ejemplo, Laura os lo comentará en la restauración, ¿no?, cuando se hace una limpieza, pues hay que contemplar no solo la policromía, sino la pátina. Claro. Porque el escultor termina siempre con la pátina, el imaginero, y para mí es importantísima, es una pátina muy propia de Sebastián Santos, de Huiza, y que pues preparamos de una manera súper alquimista, ¿no?, con peso, con unas medidas muy exactas que nos dan después el acabado preciso. Imagino entonces, José María, que cuando ya ves el momento de esa bendición, de que ya la imagen, después de tantos meses que la tiene en el taller, que por cierto, ¿cuál es un poco el tiempo en plazos que sueles aproximadamente tardar en hacer una obra? ¿Cuánto se tarda en hacer una imagen cristífera? Me iría incluso desde la concepción en su boceto, que creo que es parte del proceso también. Parte del proceso. Soñarlo ya es parte del proceso. Yo digo que lo lógico para una imagen titular es un año.
Desde empezarlo a pensar hasta terminar su ejecución es un año. En el caso de una figura secundaria es menos tiempo, estamos hablando a lo mejor 6 meses, 7 meses, dependiendo de la complejidad, pero un titular son, a mí por lo menos, un año. Es un año de trabajo. Y si es una figura compleja como esta de Alicante que hemos comentado, más, ha sido un proceso más largo. Pero un titular tiene eso de media, más o menos. Te decía que imagino que entonces ya ese momento en el que se bendice después de todo ese tiempo prácticamente dándole vida a esa imagen, para vosotros como imagineros es el culmen, ¿no? Imagino que obviamente como cuando sale por primera vez, ¿no? Pero esos dos momentos entiendo que son muy especiales para vosotros. A mí me gusta muchísimo, y te lo tengo que confesar, Javier, es la salida procesional, porque además soy una persona que vivo mucho desde dentro el tema. Y yo he visto el hábito nazareno, he acompañado muchas imágenes, me gusta mucho ver las caras, me gusta mucho ver ese impacto de los fieles con la imagen. Ahí es el momento en el que tú dices, esto no ha salido de ti, está el Señor claro, por medio de todo esto. Pero créeme que la bendición es un día muy bonito, porque es como un bautizo para mí, ¿no? Es su puesta de largo, ¿no? Ya además la imagen cambia tanto de verla en el estudio acabada a verla ya en la iglesia. La iglesia termina de modelar y termina de crear la imagen. Pero para mí es verdad que un tema crucial es la luz. La luz de cada ciudad modela de una manera impresionante. Y a mí particularmente la luz de Almería, que me encanta, es una ciudad que tiene una luz muy bonita. Y es verdad que ver el Señor de la Vida con la luz del día y con la magna, ¿no? Que fue la noche, ¿no? Sí, Estamos viendo dos imágenes distintas, ¿no? Sí. Yo os digo que todo influye, pero a mí la calle especialmente, y cómo el cariño que recibe la imagen, ¿no? Porque yo muchas veces digo, me han tratado... Yo soy una anécdota, pero el cariño que recibe la imagen para mí es una cosa muy grande. Es la recompensa de esos meses de trabajo. Cuando ves realmente que has conseguido, que has emocionado, que hay gente que le expresa la saeta, en fin, la oración, y eso al final te llega al alma. Qué bien. Pues José María, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, en tu taller, por ayudarnos a acercar un poco todo este proceso que... recuerdo, ¿no?, unas palabras creo que del maestro Miñarro, hablando de Luis Álvarez Duarte, que decía que precisamente Luis consiguió dignificar una profesión que es fundamental. Sin las imágenes no hay nada más, es lo primario, obviamente la fe como base de todo, ¿no? Pero la imagen es lo primario. Entonces te agradezco enormemente que nos haya ayudado a acercar un poco a todos los espectadores del programa cómo se llega en todo, cómo es ese proceso hasta llegar a disfrutar y a ver lo que vemos en las calles de la ciudad. Así que muchísimas gracias y espero que disfrutes de esta cuaresma y que nos vemos pronto por Almería. Nada, muchas gracias a vosotros y seguro que sí, una ciudad que quiero y que siento. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí llega este primer programa especial de esta cuaresma de 2026, un programa en el que hemos podido conocer todo ese proceso para la realización de una talla cristífera. Nosotros nos despedimos ya, eso sí, encomendándoos como siempre a la próxima semana, al próximo jueves, en el segundo programa especial de cuaresma en el que profundizaremos, en ese caso, en la realización de las tallas marianas. Como digo, os esperamos la próxima semana aquí en Interalmería Televisión.